La ciudad de Ceuta cuenta con bastantes apellidos. Fue conocido como la perla del Mediterráneo y desde hace algunas décadas se le conoce como la ciudad de las cuatro culturas. ¿Pero esto es simplemente un eslogan? Desde hace generaciones, 5 siglos, aquí conviven personas con idiosincrasias muy distintas. ¿Pero realmente tenemos 4 culturas diferentes en Ceuta o no es así? Vamos a hablar de esto en este Que me cuentas sobre las 4 culturas de Ceuta. Yo tengo mi propia intuición sobre esta pregunta que he hecho, pero vamos a contar con una opinión un poco más experta que la mía. Para poder hablar esta noche de este tema, de las 4 culturas de Ceuta, hemos conseguido traer a Sandra Roz, que es la coordinadora del proyecto ICI de Cruz Roja. Sandra, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues para empezar, aclaremos para quien no lo sepa, ¿qué es el proyecto ICI de Cruz Roja? El proyecto ICI Cruz Roja significa Intervención Comunitaria Intercultural. Estamos trabajando en las barriadas de San José de Jadú y en la Almadraba, con el objetivo último de promocionar la convivencia ciudadana e intercultural en estas barriadas. Pues si te parece, para comenzar este programa me gustaría que definiéramos unas cuantas cuestiones para tener un lenguaje común para que la gente que nos está viendo entienda de qué vamos a hablar posteriormente. Entonces, aunque sea un poco técnico, ¿me podrías aclarar qué es multiculturalidad e interculturalidad? ¿En qué se diferencian? De acuerdo. La multiculturalidad, es un planteamiento donde sí se reconoce que hay una diversidad de culturas, pero no necesariamente hay una interacción entre ellas. A diferencia de la interculturalidad, que lo que propone es más sociopolítico y sí que trabaja para la promoción de encontrar lo común que hay en estas culturas. Hay un reconocimiento, yo vengo de un origen, tú tienes otro origen, lo que intentamos es respetarnos, sobre todo, igual que en la multiculturalidad, pero además de respetarnos, lo que hacemos es buscar esos espacios comunes donde podamos compartir y construir algo positivo. Precisamente cuando estuvimos hablando de esta entrevista, para prepararla, me comentaste que vosotros tenéis un apoyo, una guía en Carlos Jiménez. Vi un vídeo acerca del trabajo de Carlos Jiménez y él definía pues varios conceptos: convivencia, coexistencia y hostilidad, que son los pilares sobre los que trabajáis en el proyecto ICI. Sí. Convivencia, entiendo que estaría más cerca de lo que conocemos como interculturalidad, coexistencia de la multiculturalidad y hostilidad es lo que perseguimos que no haya. ¿Qué son estos 3 conceptos, Sandra? Estos 3 conceptos son situaciones sociales que ocurren simultáneamente en cualquier sociedad donde estemos conviviendo, ¿no? Nuestro objetivo es, como ya he dicho, la promoción de la convivencia, entendida como una relación entre personas, ¿vale?, que tienen un origen social o cultural distinto, pero que se reconocen entre ellas y lo que buscan son mecanismos de diálogo, ¿vale?, y sobre todo de prevención y de gestión del conflicto. Los rasgos definitorios serían estos, ¿no? Voluntad de diálogo, voluntad de reconocerse y sobre todo en cualquier relación siempre hay tensiones, pero en una convivencia esta tensión no rompe la relación, sino que lo que hace es gestionarla para llegar a un buen propósito. Tú te peleas con tu hermano, pero no dejas de hablarte con él. Exacto. Algo así, ¿no? Sí. Bueno, vosotros en el proyecto ICI, concretamente, decís que queréis espacios en las barriadas. ¿Vosotros qué hacéis? ¿Vais a las barriadas y qué hacéis concretamente? Vale, nosotros el procedimiento, la metodología que utilizamos en ICI, porque no solo estamos en Ceuta, estamos en 37 territorios de toda España, hacemos primero, para empezar, nos instalamos en el territorio. Claro, no vamos a las entidades o a los vecinos, mira, que vamos a montar un proyecto de convivencia para llevarnos todos mejor. No, lo que hacemos primero es hacer un estudio, una fotografía de cómo está la convivencia en ese barrio, en esa barriada. Eso dio lugar a una monografía comunitaria donde, aparte de los datos estadísticos que puedes sacar del INE, de la EPA y tal, lo que hicimos fue preguntar a los vecinos y a los técnicos que están viviendo o trabajando ahí,
¿no? ¿Qué les parecía? Por ejemplo, ¿qué te parece a ti cómo está la situación del barrio? ¿Cómo están los jóvenes? ¿Cómo está el tema del desempleo, de la formación, del fracaso escolar, de la educación, de todo? Entonces íbamos complementando los datos estadísticos con los datos más subjetivos que nos iban dando estos vecinos o estos técnicos. A partir de esta fotografía se sacaron una serie de conclusiones, un diagnóstico comunitario, y entonces empezamos a montar los espacios de relación que es lo que tú estabas hablando, ¿no? Primero empezamos por los espacios técnicos, nos reunimos en septiembre en un primer espacio técnico de relación en la Consejería de Servicios Sociales, un total de unas 30 y algo entidades, ¿vale? Había una pluralidad bastante importante porque era de todos los ámbitos de intervención. Y a partir de aquí y de la monografía del diagnóstico, donde todos habían participado, se sacó la conclusión que debíamos trabajar conjuntamente, ¿vale? Porque esto es lo que busca también ICI, buscar las relaciones colaborativas para promocionar el éxito educativo de los niños, ¿no? A través de esa fotografía que me cuentas, ¿habéis percibido que en Ceuta existe multiculturalidad? Evidentemente, eso yo creo que es una realidad, pero ¿en qué grado hay esa mezcla de las culturas? ¿En qué grado existe la interculturalidad en Ceuta? La interculturalidad existe convivencia y existe interculturalidad en el momento en que nosotros pues, tenemos una relación vecinal, tenemos una relación en las escuelas donde llevamos a pues, quien tenga los niños, ¿no? Pues lleva a sus niños a las escuelas y ahí conviven todas las culturas que ya existen en Ceuta. Entonces, esa relación en Ceuta está superada. Yo siempre digo que Ceuta debería ser un ejemplo para el resto de ciudades, porque aquí tenemos siglos de convivencia. No es lo mismo gestionar la diversidad en un Madrid o en un Barcelona, donde en los últimos 20 años pues, se ha instalado en una barriada un 30% de inmigración, que eso necesita un esfuerzo muy importante por parte de la Administración y de las entidades y de los vecinos autóctonos, ¿no? para gestionar esta convivencia, sino en Ceuta, donde ya hay muchos de estos rasgos que ya los tenemos superados. Entonces tendríamos que trabajar sobre ello, incidir sobre ello. Yo te voy a hacer una pregunta que a lo mejor peco de ignorante, pero está basada en la intuición que tengo de haber vivido en Ceuta pues muchísimos años, no voy a decir cuántos porque ya tengo unos cuantos. Yo entiendo que mi vecino, independientemente de su origen religioso o de su procedencia, tiene una cultura muy similar a la mía. Vemos las mismas películas, probablemente a mí me gustan unas y a otras, pero similares, una misma música, una misma literatura. Por ello, cuando entiendo la palabra cultura, quizá porque yo trabajo desde el punto de vista del teatro, entiendo que la cultura es esa serie de cosas como literatura, poesía, danza, música, folclore, forma de vestir. Y creo que la gente con la que yo convivo, independientemente de que sean de religión islámica o judaica o hinduista o que sean confesionales, realmente la cultura que tenemos es la misma. Es la misma. Por eso, ¿existen realmente 4 culturas en Ceuta o estamos hablando de que somos gente muy similar con un aspecto de la cultura, que es la religión, que nos diferencia o que nos caracteriza? A ver, yo opino como tú, ¿no? O sea, por eso te decía que en Ceuta teníamos muchos de estos aspectos ya están superados. O sea, hay un rasgo definitorio que todos somos caballas, todos somos ceutís de origen o de adopción, como es mi caso, ¿no? Y después lo que nos diferencia pues puede ser la religión o puede ser algunos aspectos culturales que también vienen dados por esta cultura, ¿no? Pero la base, que es lo que busca la convivencia también, ¿no? Ese cemento que tenemos que buscar, que es lo que nos une, es que todos somos caballas y a partir de aquí debemos trabajar, independientemente de nuestro origen social o cultural. Entonces, realmente, podríamos decir, y me alejo mucho si digo que en Ceuta realmente existe una cultura con sus matices más que 4 culturas realmente, porque estamos, como tú dices, ya superando esa fase y nos hemos amalgamado, perdón. ¿Podría decir o me alejo mucho de la realidad? Pero no hablemos de asimilacionismo, de asimilar, ¿no? de integrar en una única cultura el resto de culturas. No, lo bueno de Ceuta es que cada uno puede mantener su cultura, ¿no? Y convivir todos juntos.
Claro, es como en una relación, las dos partes de una pareja ceden. Aquí en este caso las diferentes culturas tienen, no ceder, pero sí que mezclarse unas con otras. Realmente yo no hablo de que haya una cultura occidental mayoritaria que mande y el resto se hacia adelante, porque yo entiendo que... Sí, y evitar sobre todo lo que se llama, en un término antropológico, el etnoculturalismo, ¿no? O sea, juzgar también lo que hace otra persona según tus propios valores de tu cultura, ¿no? Y entonces incluso decir que lo que tú piensas o lo que tu propia escala de valores es mejor que la de una minoría. Esto, y yo creo que aquí debemos trabajar, pero yo creo que también está bastante superado esto, ¿no? Bueno, sí, pues eso. Bueno, pues tú trabajas con gente desde niños pequeños, de escuela, a gente adulta y habrás visto distintos grados de integración, a lo mejor por edades. ¿Es más fácil que convivan en contraposición a la coexistencia? ¿Es más fácil que haya una interculturalidad entre los niños o entre la gente ya más mayor? Sobre todo, mira, nosotros hacemos mucho énfasis en la educación. Trabajamos, de hecho, nuestro proyecto innovador, ¿no?, que fue del trabajo con las mesas de trabajo y con los espacios técnicos y con la ciudadanía, nuestro objetivo era trabajar sobre la educación, la promoción del éxito educativo de los niños. Y ya entramos directamente en las escuelas y ya trabajando directamente con las familias, porque entendemos que sin una buena educación, sin una buena base, ¿no?, de saber reflexionar, de saber dialogar y sobre todo de conocer al otro, que sea diferente a ti, pero que tú lo reconozcas y que él te reconozca a ti, es muy importante trabajar con los niños. O sea, los niños son esponjas también y ellos saben y entienden muchas cosas que a lo mejor de mayor nos cuesta más romper estas barreras que no que cuando somos niños. Perro viejo no se le enseñan trucos nuevos, ¿verdad? Sí, exacto. Es un concepto. Hace unas pocas semanas, bueno, ya hace un par de meses, estuvimos entrevistando aquí a De Latis Huidar, que trajo una obra precisamente que habla sobre entender la postura del otro en las culturas. Y él decía que una de las cosas que más le había gustado, que es muy característico de Ceuta, que cuando se abrió el telón y salieron a aplaudir, allí había gente musulmana, hindú, australiana, o sea, quiero decir, había gente muy variada y eran todos, y yo al final decía, yo creo que todo el mundo estaba allí porque en el fondo todos éramos vecinos viendo un trabajo de Ceuta. Tú, en la experiencia y en tus vivencias, ¿notas que cuando hay manifestaciones culturales de los distintos aspectos de Ceuta, acuden gente de la variedad de Ceuta, o simplemente cuando se organiza algo musulmán solo van los musulmanes, cuando se organiza algo hindú solo van los hindúes, cuando se organiza algo, yo iba a decir occidental, pero realmente no sé cómo definir a lo que sería la cultura cristiana? Porque... Eso es muy curioso, ¿eh? Ya te he dicho, yo soy de fuera y cuando vine aquí a mí lo que más me chocó fue la manera que tenemos de referirnos o autorreferirnos respecto al otro, ¿no? A mí... de golpe me decían, no, es que tú eres cristiana y yo soy musulmano, tú eres cristiana, y decía que yo soy cristiana, y este hombre cómo sabe, o esta persona cómo sabe, ¿no?, que sí, yo soy cristiana. Podría ser budista, yo qué sé. Claro, ¿no? y me chocó bastante, ¿no?, esta manera de autorreferirnos o de referirnos al otro, identificándonos por la religión, y eso es muy característico de Ceuta. Lo que te decía, todos somos vecinos, ¿vale? Eso es lo que tenemos que ir a buscar y tener claro. Y todos somos vecinos independientemente de nuestro origen. Cuando tenemos un elemento en común, debemos trabajar sobre eso y construir sobre eso. Siempre pongo el ejemplo, por ejemplo, en un conflicto. La gestión del conflicto y la mediación funcionan, son elementos estratégicos dentro de nuestro proyecto, ¿no? La mediación, ¿qué es? Ceder, saber ver las necesidades que tiene el otro, ¿vale? Ceder según tus propias necesidades y a partir de aquí encontrar una solución donde ganemos los dos. Eso a grandes rasgos esto es la mediación, ¿no? Pues en el proyecto de intervención comunitaria intercultural lo que buscamos es eso, ¿no? Buscar esos espacios en común. Todos somos vecinos, todos somos caballas, independientemente de nuestro origen. Entonces parece que quizás nos diferencia un poco más, no lo digo como algo negativo, sino nos diferencia un poco más por la religión, más que por otros aspectos culturales. ¿En qué grado influye, o seguro que no puedes decirme en el 33%, pero ¿en qué medida crees tú que influye esta diferenciación por religión en las culturas de Ceuta? ¿Es algo muy significativo de la vida de la mayoría de las personas? Bueno, lo que te he dicho, ¿no? A mí que me identifiquen como cristiana, sí. Eso yo solo lo he visto en Ceuta. A mí nunca yo soy de Barcelona y es que nunca te haces hincapié en la religión de una persona para referirte a ella.
Entonces, sí que es muy importante el peso religioso para identificar la identificación de la cultura de la persona, del origen cultural de la persona. Sin embargo, como vosotros lo estáis diciendo, lo importante es encontrar las cosas que tenemos en común. ¿Qué dirías tú que es lo que más nos acerca a los ceutíes unos con otros? ¿La alimentación? Sí, es que en Ceuta, es lo que decíamos, independientemente de nuestro origen cultural, pues tenemos ya una gastronomía común, tenemos un folclore común también, una cultura también, independientemente, pero también es común. Entonces, hay un lenguaje muy característico de Ceuta también. Todo eso es lo que nos une. Mira, yo siempre pongo de ejemplo lo que te decía antes, ¿no? Hay un conflicto, ¿vale? En una escuela. Sí. Los padres que quieren el bienestar de sus hijos, evidentemente, ¿no? Evidentemente. Independientemente de que si uno es musulmán, es hebreo, es hindú o es cristiano, da igual. Entonces, ante la religión, ¿qué somos primero? ¿Madres o padres? ¿No? ¿Qué es lo que nos une? Yo soy madre igual que tú, aunque seas de otra religión distinta a la mía. Y nos une el bienestar de vuestro hijo. Claro, y lo que nos une es eso, nos identificamos. O sea, dejamos de lado el peso cultural y nos identificamos por otra característica, que es que somos padres o madres, ¿no? Y entonces trabajamos conjuntamente para conseguir el bienestar común, el bienestar de nuestros hijos. ¿Tú crees que en el día a día en Ceuta, por tu experiencia en tu trabajo en el ICI, se consiguen que esas tensiones se resuelvan sin un daño grave o hay todavía puntos donde habría que trabajar? Conflicto hay, es lo que te he dicho al principio, en toda relación hay conflicto. Lo que tenemos que hacer es encontrar aquellos mecanismos, estrategias, ¿vale?, para gestionar el conflicto. ¿Cómo? Pues con una buena mediación, una buena formación a los técnicos y a los vecinos en mediación social, en intervención comunitaria, y sobre todo, yo también hago mucho hincapié en los espacios que estamos creando. ¿Vale? En estos espacios se están encontrando vecinos y vecinas y entidades que antes, si no hubiera habido estos espacios, que es lo que nosotros propiciamos, no se hubieran encontrado nunca. Y en estos encuentros se están dando relaciones colaborativas y están surgiendo nuevos proyectos y nuevas relaciones positivas, ¿vale?, gracias a que se están encontrando. O sea, el trabajo comunitario realmente sirve para eso. Para ver relaciones positivas que antes no se hubieran dado si no existiera ICI. Carlos Jiménez definía en este vídeo que pude ver ayer esa convivencia donde hay relación incluso a nivel de pareja, que luego crean familias interculturales, que es el pilar de la base de la sociedad para crear una ciudad intercultural. Ceuta, lo vemos todos los días, hay muchas parejas creadas y familias creadas de distintas culturas. Hace unos años eso a lo mejor era incluso la gente, uy, Dios mío, que se han mezclado. Hoy día yo creo que es algo que ya está asumido, que es una parte de la sociedad. ¿Vosotros lo percibís así? Yo creo que sí, pero aquí como en el resto de España y de Europa, o sea, las parejas mixtas, las parejas de distintas culturas, pues con un buen entendimiento y un buen diálogo, es que puede ser igual que cualquier pareja que sea del mismo origen cultural o social, ¿no? Lo importante aquí yo creo que es el diálogo y el reconocerse, ¿no? O sea, tú eres diferente, yo lo sé, yo también hago las cosas, es que eso pasa en cualquier familia, cada uno también somos de nuestro padre y de nuestra madre, lo que intentamos es encontrar esos puntos pues que podamos convivir y estar bien los dos. Aunque no pensemos siempre lo mismo, pero es muy importante el respeto. Pero bueno, es que yo creo que en ese tipo de cuestiones casi que no influye demasiado la cultura. Es decir, las personas, cada individuo tiene su forma de pensar y el conflicto, sobre todo cuando hay relaciones estrechas, es inevitable. Pero como tú dices, lo importante es manejar ese conflicto. Claro. Es decir, yo tengo mis peculiaridades y pues mi pareja las puede tener independientemente de su origen religioso. No tiene nada que ver, al final es cuestión de hablarlo. Claro. Esto también es lo que se lleva definiendo en Ceuta como el crisol de culturas. Yo, sin embargo, cuando a lo mejor buscas en internet crisol de culturas, te salen fotos de Nueva York, ciudades grandes que tienen una población también que viene de muchos orígenes y que conviven allí. El modelo de Ceuta es exportable. ¿Tenemos algo que envidiar a ciudades como Nueva York o podríamos enseñar algo de cómo se convive aquí? A ver, es un modelo de gestión de la diversidad cultural completamente distinto a lo que pueda ser, pues eso, ¿no? Un barrio de Barcelona como el Raval o pues que tienen un 30% o más de inmigración,
¿Cómo gestionas eso de golpe en un periodo muy corto de 15, 20 años? Por eso, de alguna manera, a nivel de las escuelas, de los centros de salud, los profesionales también se tienen que formar para atender a una población que no es la autóctona, a la que estaba, ¿no? Siempre pues, acostumbrada a atender. Eso se tiene que gestionar de alguna manera. En Ceuta, población inmigrante residente, tenemos muy poca, no llega al 7%. Sí que hay un trasiego importante en la frontera de 25.000, 30.000 personas cada día que entran y salen de la ciudad, pero inmigrantes residentes tampoco es que tengamos aquí como un Madrid, un Barcelona o un Bilbao o lo que sea. Entonces, son modelos distintos de gestión de la diversidad. Vale. Yo creo que la ventaja que hemos tenido en Ceuta es que, como decíamos al principio del programa, es que desde el siglo XIV, XV, XVI, incluso dentro de la época medieval y el dominio árabe, en Ceuta ya había comunidades cristianas, había comunidades judías y han convivido aquí, con lo cual lo de las 4 culturas o lo de crisol de cultura no es un invento ni un eslogan de hace 50 años, es una realidad de hace 6 siglos a lo mejor. Y esa... Yo te estoy dando, como siempre, desde mi intuición, sin ser un experto. Y si me equivoco, espero que me corrijas, que para eso te hemos traído. Entonces, yo entiendo que a través de estos siglos, las distintas características que nos iban diferenciando se han ido mezclando precisamente porque ha habido un cambio gradual en nuestra forma de ser a la hora de ir relacionándonos durante esos 6 siglos de convivencia. Claro. ¿Esto es correcto o me lo estoy inventando? No te lo estoy inventando, pero es que realmente de este crisol de culturas y de esta convivencia durante siglos es lo que ha dado fruto a lo que es hoy en día una persona caballa. Claro, un caballa no nace de buenas a primeras, sino que lleva siglos empapándose de esta mezcla. Pero es que, por ejemplo, en el Mediterráneo siempre ha sido una vía de intercambio de culturas, ya sea por el comercio, Entonces, el carácter mediterráneo se ha forjado también por todo ese intercambio, ya sea comercial, cultural, la lengua se ha ido pasando de un país a otro. Entonces, yo creo que la esencia del caballa es el resultado de todos estos siglos de convivencia entre distintas culturas, ya sea por el enclave geográfico de la ciudad, por la cantidad de gente que ha pasado por aquí, pero eso ha dado resultado a lo que hoy conocemos como un vecino caballa. A riesgo de ser muy inocente, como tú decías, casi parece que Ceuta es el centro del mundo en ese sentido. Ahí convergen el norte, el sur, el este y el oeste, y al final todas esas fuerzas que vienen hacia aquí terminan convirtiéndose en lo que somos los caballas. Lo que somos las caballas. Es un intento de hacer bonito esto que estamos comentando. Pero es verdad, es única. Ceuta es única. Bueno, pues Sandra, se nos acaba el programa. Muchísimas gracias por estar aquí. Por invitarnos. Yo te lo agradezco mucho. Ya saben ustedes que nosotros vamos a volver la semana que viene, que pueden seguir viéndonos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, estando al día de toda la información. Tienen una cita de lunes a viernes, tanto con mi compañera Laura Ortiz de los informativos y con mi compañero Juanjo Jornado en Gran Vía. Aprovechen que luego en julio nos vamos de vacaciones, así que les queda una semanita para disfrutar. Y nosotros nos vamos a ir ya. Les citamos al ¿Qué me cuentas? De la semana que viene. Serán temas también muy interesantes. Sandra, muy buenas noches. Buenas noches a ustedes y que tengan un buen fin de semana aquí en Ceuta, el crisol de culturas.